Pensamiento positivo. Pensar positivo. Piensa positivo. Sé positivo. Positivo. Positivista. Positivista. En medio de cientos de videos, libros y conferencias sobre el pensamiento positivo, es difícil perderse en definiciones cuando alguien se te acerca y te habla de historiadores positivistas. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Entonces, quédate. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. Uno de los temas que más causa dudas y controversias entre los historiadores, y que es recurrente en las discusiones historiográficas, es la historia positivista. Y antes que imagines que es el coaching de los historiadores, déjame explicarte qué es esto del positivismo. Es una postura filosófica que plantea que la única forma de obtener conocimientos verdaderos o válidos es a través del conocimiento científico, y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico, siendo el ideal a seguir las ciencias físicas. Ya saben, física, química, biología, todo eso. La idea básica era que todo pensamiento filosófico, teológico o metafísico en general que no pudiera sostenerse a través de la experimentación y observación empírica es un conocimiento velado o definitivamente falso, por lo que años después se le llamaría mejor cientificismo. Para entender esta postura, tenemos que adentrarnos en su contexto. El positivismo fue postulado y desarrollado a principios del siglo XIX, principalmente por tres autores: Henry de Saint-Simon, Auguste Comte y el británico John Stuart Mill, quienes, siendo sucesores del pensamiento ilustrado, veían los disturbios y la descomposición social derivados de la Revolución Francesa como consecuencia de pensadores como Rousseau y Voltaire, a quienes culpaban de construir utopías irresponsables, por lo cual miraban a la ciencia como una solución, o mejor dicho, como la única capaz de traer orden, estabilidad, bienestar y progreso a la humanidad. Así que sí, un tanto de optimistas sí que tenían al final de cuentas. En lo que refiere a la historia, antes del siglo XIX se desenvolvió y coqueteaba con la literatura y la filosofía. Si bien obedecía a su naturaleza de indagar, investigar y buscar la verdad del pasado, no esperaba convertirse en una ciencia. Sin embargo, las tornas del tiempo suelen ser impredecibles y giraron de un mundo intelectual profundamente filosófico y metafísico a uno cada vez más empírico y científico. Y así, la historia se consiguió una nueva amante que, a pesar de durar poco tiempo juntas, cambió a la historia para siempre. ¿Y en qué consiste la historia positiva? Te estarás preguntando. Bueno, pues esta pregunta se puede contestar con una frase de rank: contar la historia como verdaderamente sucedió. Aunque desgraciadamente eso trae otras preguntas. Una de ellas es que si no podemos observar el pasado en un laboratorio o volver en una máquina del tiempo o algo por el estilo, ¿cómo podemos conocerlo? Esta pregunta fue respondida por los franceses Charles Victor Langlois y Charles Seignobos, sí, eran tocayos, en su texto titulado Introducción a los Estudios Históricos, donde plantean un método que ellos consideran infalible para que los historiadores puedan hacer una historia científica. Todo a través de la recopilación y análisis de documentos preservados en archivos, con la finalidad de ser testimonios
de los acontecimientos del pasado. Ellos enseñaban que primero el historiador debe valerse de ciencias auxiliares y otras herramientas que le ayuden a discernir cuáles documentos le son útiles según la época que estudia. Sugieren usar disciplinas como la filología, arqueología, la diplomática, paleografía, numismática y etcétera, etcétera, etcétera. Mismas herramientas que le harán después poder utilizar correctamente los documentos que ha reunido, ya que requiere analizarlos para validarlos, es decir, saber si son auténticos o son falsos, y posteriormente analizar su contenido con la intención de hacer brotar los hechos históricos con la mayor neutralidad posible, sacando de la ecuación al autor del documento. El historiador consumado es un historiador que no solo recopila y lee, sino que escribe. Para los positivistas, este es un paso de especial cuidado, ya que el historiador debe desaparecer de su texto. Se limita a describir los hechos sin imprimir posturas personales, emociones o conjeturas exclusivas de quien escribe. Todo esto para preservar la objetividad en esta historia científica. Y ahora, el positivismo entra en conflicto, entra en debate. ¿Por qué? Bueno, porque esta forma de entender y hacer historia generó rápidamente mucho revuelo y controversia en su época. Hubo quienes aceptaron y vieron en ella la única forma legítima de hacer historia sin que se nos señalara como artistas o literatos. Otros que aceptaron los métodos, pero los encontraron carentes de algunos elementos, por los que decidieron dedicarse a ampliarlos, aunque eso posteriormente pudiera alejarlos de los planteamientos positivistas originales, y otros que lo rechazaron rotundamente por las carencias teóricas y argumentativas de la historia científica, explicando que la historia no puede ni debe recorrer el camino del cientificismo. Es por eso que, nos lleva a constantes debates y ha generado mucho hate, sobre todo en las universidades, entre los académicos. Por lo que, ahora te mostraré argumentos a favor y en contra de esta corriente. Empecemos reconociendo los aportes del positivismo, porque sí, aunque hay a quienes les disgusta, el positivismo tiene su lado positivo. Por ejemplo, una metodología estándar. Sin importar cuánto se ha querido alejar de la influencia del positivismo, no podemos pasar por alto que los historiadores seguimos sus enseñanzas de cómo recopilar y validar nuestras fuentes, ya que a pesar de que se han agregado otras fuentes y formas de acercarnos al pasado, más allá de los documentos y monumentos, debemos tener criterio y apoyo de ciencias auxiliares para escoger las fuentes que nos son más útiles. Y eso, se logra siguiendo las enseñanzas del positivismo. Otra aportación es la profesionalización de la historia, es decir, que se pudo convertir en una disciplina universitaria independiente. Como lo expresan Langois y Seig-Novos, la historia se enseñaba solo como parte de los estudios literarios o bien como una rama de la filosofía. Y sumado a esto, pues el positivismo amplió el acceso a los estudios históricos, marcando la pauta de que solo es aprender un método de investigación y algunas disciplinas auxiliares, dependiendo de la época que se va a estudiar, rompiendo con la idea de que el historiador debe ser una especie de ser mágico, poderoso, de persona muy culta, erudita, con gran memoria y datos y dotes de narración. Eso sí, en el libro de introducción a los estudios históricos, critican también a los estudiantes que entran a la carrera de historia pensando que será la cosa más sencilla del mundo. Sí, para todos esos que se meten a historia porque pide pocos puntos para la universidad o porque no lleva matemáticas, ellos tienen la siguiente frase:
La mayor parte de quienes se matriculan en la Facultad de Historia, en efecto, lo hacen sin saber por qué, sin haberse preguntado jamás si poseen las cualidades para unos estudios cuyo carácter con frecuencia ignoran. El siguiente argumento que diré es una bomba, y quizá me traiga mucho hate, pero ahí les va. El positivismo mantuvo al margen la historia ideológica. Si bien el cientificismo y la historia nacional u oficial, brotadas del positivismo, tienen su propia carga ideológica, los historiadores positivistas, en su afán de ser objetivos, mantuvieron a raya a historiadores que deliberadamente tergiversan la historia, ignorando a propósito las fuentes disponibles, o peor aún, que sin fundamentos hablan de los acontecimientos o interpretaciones históricas completamente erróneas, solo con el fin de perpetuar y sustentar su ideología o creencia. Creo que a este argumento sería bueno dedicarle su propio video, para explicarlo a fondo y evitar malos entendidos. Si no te quieres perder ese video, entonces suscríbete y dale a la campanita, para que no te lo pierdas. Ahora sí, sigue la parte negativa de esta corriente. A ver si así me gano sus likes. Guiño, guiño. The power of the dark side. La principal crítica que se le ha hecho al positivismo es que la historia se hace con documentos. Si se pierden los documentos, se pierden para la historia, y es como si jamás hubiesen existido. Los documentos son irreemplazables. Sin ellos, no hay historia. Esto plantea el positivismo. Es una frase lapidante y que desgraciadamente condena a los hechos no registrados por escrito y resguardados en los archivos a ser ignorados. Y digo ignorados porque muchas historias no fueron registradas a propósito por quienes emiten y resguardan los documentos. O ya desde la fabricación del documento, esta tiene una tendencia clara a exaltar un hecho o persona por encima de sus opositores o competidores. Lo que lleva a la siguiente crítica, que el positivismo solo sirve a la historia oficial, siguiendo la lógica del punto anterior. Si solo puedes consultar archivos, ¿quién resguarda esos archivos? Bueno, la pregunta se puede contestar dependiendo cada archivo, pero por lo general, y así lo expresa Signovos, es el Estado, por lo que difícilmente se pintará como el malo de la película en los archivos que decide resguardar. Además, claro que preselecciona a aquellos que le pueden calzar muy bien con su visión del mundo o su visión de gobierno, su visión de historia. No, sí, aquí se pone turbio el asunto. Otro reproche es que han fomentado la historia descriptiva, llenando los textos de nombres, fechas y lugares sin ninguna interpretación o análisis, cosa que fue y sigue siendo llevada hasta el extremo por algunos profesores en los sistemas educativos y por divulgadores que solo sueltan datos históricos y curiosidades así, sin más. Otra de las grandes recriminaciones al positivismo está en darle prioridad a la historia política y militar, olvidando por completo el componente social, económico y cultural que se manifiestan en la historia. Y al ser los documentos del Estado los que le dan legitimidad a la historia, cualquier componente fuera del mismo es una anomalía o algo que solo ha entorpecido el progreso de la historia. Lo que nos lleva a una última queja contra esta escuela, ya que entorpece la proliferación de historias nuevas, con actores o componentes que no fueron archivados, visiones alternativas que enriquecen la historia y que pueden volver no solo más cercana a la reconstrucción del pasado, sino que son capaces de generar debate que enriquecen nuestra comprensión del mismo. En fin, el positivismo, como dice Philip Carrat, fue un breve tiempo de la historiografía, pero que dejó tras de sí un legado que más que juzgarlo categóricamente como bueno o malo,
debe ser explorado, revisado y criticado constantemente para el bien de la historia. Es por eso que en mis siguientes 2 videos exploraremos a fondo esta escuela. Primero, analizando el texto fundacional, Introducción a los Estudios Históricos, que te dejaré en la descripción para que puedas leerlo. Y en segundo, explicando cómo evitar caer en los errores del positivismo. Mientras tanto, si quieres apoyar este canal, deja tu poderoso like. Quiero ver esos pulgares arriba. Comparte, comenta qué opinas del positivismo. ¿Te parece bien? ¿Lo odias? ¿Lo amas? No sé, cada quien tiene una postura respecto a este tema. Y claro, suscríbete y activa las notificaciones. Con eso apoyarías muchísimo a crecer este canal y que yo pueda seguir dándote material que espero te sea útil en tu carrera. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.